Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, chicos, tengo un temazo que sé que les va a encantar. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas, y en particular, en la vida y obra de dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí. Los inolvidables protagonistas de Love is in the Air. Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos hizo reír y llorar, ¿verdad? Y por supuesto vamos a analizar en detalle esa confesión, que ha dado Hande, y que ha dejado a muchos, pero que muchos con la boca abierta, en shock y debatiendo sin parar. ¿La verdad impactante que nadie esperaba? Exacto. Y prepárense porque la jugada es jugosa, como dirían por ahí. Pero antes de que empecemos a meternos en harina, quiero recordarles, como siempre, que si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así se aseguran de estar al día con todas las últimas novedades. Aquí siempre encontrarán las últimas novedades, análisis profundos, chismecitos, y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, el entretenimiento en general y por supuesto, todo sobre Hande y Kerem. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí vamos al lío. Todos sabemos, o al menos la mayoría de nosotros, que Hande y Kerem nos hicieron soñar con su romance en Love is in the Air. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre ellos era espectacular. Una química que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada escena. Era evidente, tangible, y era algo más que una simple actuación. Se veía a kilómetros de distancia, y no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las entrevistas llenas de guiños. Todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y vaya si lo había. Y efectivamente lo hubo. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja, y su relación fue, sin duda, uno de los romances más comentados y queridos por los fans de las series turcas. Nos regalaron momentos preciosos en redes sociales, en eventos, en entrevistas, en fotos. Parecían la pareja perfecta. La pareja que todos soñábamos para Senkalkam, la pareja que vivía su propio cuento de hadas. Todos nos emocionábamos con sus publicaciones, con sus fotos juntos, con sus declaraciones de amor, con esos gestos llenos de cariño y complicidad. Parecían vivir un cuento de hadas, una historia de amor digna de una serie romántica. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el destino, en las segundas oportunidades. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son como las pintan. Y lamentablemente su romance llegó a su fin. La pareja que cautivó a millones de personas, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor eterno, se separó. Los motivos nunca quedaron del todo claros, y esa es una de las razones por las que este tema sigue generando tanto interés. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de, bueno, ya saben, cosas que suelen pasar en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las exigencias de la fama, la incompatibilidad de horarios. Todo eso puede afectar una relación, incluso una que parece sólida y llena de amor. Los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad y el morbo de los fans. Y aquí es donde entramos en el tema central de este vídeo, la supuesta confesión de Hande Erçel. ¿Qué es lo que ha dicho que ha impactado tanto? ¿Qué palabras ha pronunciado que han encendido las redes sociales y que han puesto a todos a hablar? Pues bien, en una reciente entrevista, Hande ha hablado sobre Kerem. Sí, otra vez. Y lo que ha dicho ha dejado a muchos boquiabiertos, sorprendidos, y con la intriga a flor de piel. No voy a dar spoilers porque quiero que lo escuchen de mis palabras, con todo el detalle, con toda la emoción. Quiero que vivan la experiencia completa, que sientan la sorpresa, la emoción, la incertidumbre. Quiero que se metan en la piel de Hande, que entiendan lo que ha sentido y que se pregunten qué significa todo esto. Según Hande, la relación con Kerem fue intensa. Usó la palabra intensa. Una palabra que por sí sola, ya sugiere muchas cosas. Una relación que, según sus propias palabras, le dejó muchas enseñanzas, que la hizo crecer como persona y como actriz. Y que, por supuesto, la marcó de una u otra forma. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad?
Declaraciones típicas de alguien que ha tenido una relación con otra persona, declaraciones que suelen ser comunes y esperables. Recuerdos, experiencias, reflexiones. Pero, y aquí viene lo bueno. Ande ha añadido algo que ha descolocado a más de uno, que ha hecho que las cejas se eleven y que la conversación se dispare. Ha hablado de Kerem Forever. Sí. ¿Cómo lo oyen? Ha utilizado esa expresión. Kerem Forever. Y no solo eso, sino que ha insinuado que aún lo quiere. O al menos que guarda un cariño muy especial por él. Un cariño que perdura en el tiempo, que trasciende la ruptura, que se mantiene vivo a pesar de las circunstancias. Imaginemos la escena, chicos. La entrevista, la periodista haciendo preguntas. Ande sonriendo, recordando momentos. La luz, el ambiente, la emoción. Y de repente soltando esa bomba. Kerem Forever. Literalmente Kerem para siempre. Unas palabras que resonaron como un trueno en el mundo de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Es una declaración de amor. Un simple recuerdo de un amor pasado. Un guiño a sus fans, que tanto adoran a la pareja que formaron. ¿Una estrategia de marketing? ¿Un mensaje sutil, pero contundente? Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans de la pareja, los que siempre han soñado con que Ande y Kerem volvieran a estar juntos, enloquecieron. Lo sabía, están hechos el uno para el otro, Kerem Forever, vuelvan, hacen una pareja perfecta, que se casen ya. Los comentarios se multiplicaron por miles, inundando las plataformas y generando un debate apasionado. Los hashtags se viralizaron, las fotos y los vídeos se compartieron sin parar, y la esperanza de los fans renació con fuerza. La ilusión de ver a sus ídolos juntos de nuevo se reactivó, y el sueño de un reencuentro se hizo más vivo que nunca. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué significa realmente lo que ha dicho Ande? ¿Es una simple estrategia para mantener el interés en su carrera? ¿Es un sentimiento genuino? ¿Es una forma de mostrar su afecto y su cariño hacia Kerem? Y aquí, chicos, es donde entramos en la especulación. Y ojo que esto es solo mi opinión personal, basada en lo que he leído, en lo que he visto, en lo que he analizado. En mi opinión, creo que Ande con esas palabras ha querido enviar un mensaje. Un mensaje a sus fans, a Kerem, y a todo el mundo. Un mensaje de cariño, de respeto, de que a pesar de que su relación sentimental no funcionó, el afecto y el cariño siguen presentes. Un mensaje de madurez, de saber vivir el pasado, de valorar lo vivido, de reconocer el impacto que Kerem tuvo en su vida. Tal vez Ande no quiera volver con Kerem. Tal vez no esté en sus planes. Tal vez la vida los haya llevado por caminos diferentes, y eso es algo que debemos respetar. Tal vez Ande está centrada en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal. Pero sí es cierto que guarda un recuerdo muy bonito de él, que lo aprecia mucho, y que, bueno, que lo tiene muy presente en su vida. Un recuerdo que por supuesto está lleno de emociones, de vivencias, de momentos inolvidables. Y ojo que esto no significa que estén juntos de nuevo. Ni siquiera creo que eso sea posible. Pero sí que demuestra que entre ellos existe un vínculo especial, algo que va más allá de una simple ruptura, algo que es más profundo que una simple amistad. Un vínculo que los une para siempre y que los convierte en algo más que dos exparejas. Ahora bien, ¿es esta la verdad impactante que nadie esperaba? Pues depende de cómo se mire. Para los fans de la pareja, sí. Para los que siempre han soñado con que volvieran, sí. Para los que siempre han creído en su amor, sí. Para aquellos que no dejaron de apoyar su relación y que se ilusionaron con cada foto, cada gesto, cada rumor, sí. Pero para otros, no. Para otros la confesión de Ande no es más que una declaración de cariño, un simple recuerdo de un amor pasado, una forma de agradecer a Kerem por el tiempo compartido, o una simple estrategia para mantener el interés en su carrera, o simplemente una forma de decir que han sabido pasar página y que ahora son dos personas con un pasado en común y un presente que sigue su curso. Sea como sea, lo que está claro es que Ande ha conseguido algo. Ha vuelto a poner a Kerem en el centro de la conversación. Ha vuelto a despertar la curiosidad de sus fans. Ha vuelto a generar debate, especulación, debate, análisis.
Y sobre todo ha vuelto a demostrar que su relación con Kerem, aunque terminada, sigue siendo relevante, que su historia sigue viva en el corazón de sus fans, y que su química y su conexión son innegables. Ahora, chicos, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de las palabras de Ande? ¿Creéis que hay posibilidades de que vuelvan? ¿O creéis que es simplemente un recuerdo de un amor pasado? ¿Creen que hay un mensaje oculto? ¿Creen que está planeado o que es producto del cariño que se tienen? ¿Creen que es una simple muestra de madurez y de saber vivir el pasado? Déjenmelo en los comentarios, me encantaría leerlos, debatir y compartir sus ideas. En resumen, hemos hablado de la supuesta confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos analizado la expresión Kerem Forever que ha utilizado. Hemos especulado sobre lo que significa, sobre si es una declaración de amor, un simple recuerdo, o un guiño a sus fans. Hemos debatido sobre las posibles interpretaciones, sobre la intención de Hande y sobre el impacto que estas palabras han tenido. Y finalmente hemos debatido sobre si esta confesión es realmente impactante o no, y cómo ha afectado a los fans. Hemos explorado la historia de amor de Hande y Kerem, desde los inicios de su romance en Love is in the Air, hasta su separación, analizando los momentos más significativos y las razones detrás de su ruptura. Hemos analizado la química que existía entre ellos, la conexión que se sentía tanto en la pantalla como en la vida real. Hemos analizado las posibles interpretaciones de sus palabras, las reacciones de los fans y las implicaciones de su declaración. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado algo en lo que pensar. A mí me encanta hablar de estos temas, me apasiona el mundo de las series turcas, y me encanta compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en el Kerem Forever? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? ¿O simplemente es un recuerdo de un amor que ya pasó? ¿Creen que es un guiño para los fans? ¿O simplemente una muestra de cariño y respeto hacia Kerem? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo. Si les gustó, por favor, denle al botón de me gusta, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos los que les guste el mundo de las series turcas. Compartan este vídeo con todos los fans de Hande y Kerem, con todos los que aman Love is in the Air, y que siempre soñaron con que esta pareja estuviera junta. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos analizando las últimas novedades del mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Los quiero. Hasta la próxima.